Muy buenas noches. Por medio de la presente hago entrega de la actividad 1 de elaboración del programa de mejoramiento al servicio al cliente, exposición mejoramiento al servicio al cliente, presentado por José Luis Estrada, el profesor Luis Hernando Ramos Torres, Universidad Manuela Beltrán, Unidad Virtual, Tecnología y Gestión Administrativa, año 2019. Como se decía en el video propuesto por el profe, dice que las estrategias del servicio al cliente, que son un conjunto de acciones enfocadas a cubrir las necesidades de los clientes, desarrollando valor a través de las competencias de los colaboradores, adecuada infraestructura y una organización con una fuerte cultura empresarial. Ya que hay 10 estrategias para aplicar a la empresa, que establece tu propio procedimiento de entrega de producto o servicio. El colaborador bien capacitado podrá desarrollarlo y generar valor a su empresa. 2. Crea tu protocolo de atención, plasmar de forma original cómo deseamos que el cliente perciba nuestro servicio. El mejor personal es el que tiene vocación. Muchas veces las personas solo ven el trabajo como un intercambio monetario. Enfocarte en las necesidades del cliente. Tiene que ser uno capaz de probar tu servicio y darle las condiciones adecuadas a los clientes. Generar compromisos que se puedan cumplir. Toca definir claramente cuáles son los compromisos que se asumen en cada servicio. Todos los servicios, muchos servicios son diferentes, muchas veces no es uno igual al otro. 6. La opinión de los clientes debe ser tomada en cuenta. Ellos son quienes son al final los que utilizarán nuestros productos o servicios, por eso es que es tan importante tomar en cuenta lo que dicen los clientes y las anotaciones que hacen. Evitar las negaciones, escuchar y luego dar soluciones. Como dice el profe, nunca se le puede decir que no a un cliente. Se le puede decir, vamos a mirar, podemos cambiar, miremos a ver cómo va de otra forma. Brindar nuevos canales de atención al cliente, el Facebook, Twitter, LinkedIn, todas estas páginas sociales dejaron de ser un lujo para convertirse en una necesidad de comunicación con nuestro público objetivo. Ya hay mucho comercio por medio de páginas sociales, internet, todo. Entonces el cliente nunca toca desechar un cliente porque no se puede, hay muchas soluciones. Capacitar a los colaboradores de la empresa para tener calidad de atención al cliente. Sé que si no contamos con colaboradores capacitados, eficientes y eficaces que brinden soluciones y cumplan con las necesidades de nuestros clientes, nuestro esfuerzo será en vano. Y genere la continuidad del uso de sus productos o servicios, generar lazos entre los servicios que brinde para que el cliente pueda adquirirlos progresivamente y sobre todo innovar constantemente. Aquí mejorando el servicio al cliente de la organización, yo encontré 15 estrategias para mejorar el servicio al cliente. Dice que la mejor estrategia del mundo es definitivamente el servicio. Sin embargo, si hacemos un inventario, nos damos cuenta de que hay muchas maneras en que una empresa de cualquier tipo puede fallar en este aspecto. Amar lo que uno hace. Definitivamente uno tiene que hacer todas las cosas con el corazón y bien hechas, así sea lo más insignificante, hacerlo con todo el corazón. Resolver problemas siempre, no dejar para después. Ser vendedor de 24 horas. La tecnología de hoy ayuda a montones, hasta el celular, llamadas a las 10, 11 de la noche a solucionar problemas. Generar curiosidad ante el cliente. La expectativa siempre va a abrir nuevos caminos.
Ofrezca una experiencia, no el producto mismo, aunque sea un servicio. Vender más en menos tiempo. El cliente lo agradece, va por una cosa y se lleva más y no lo demora uno mucho. El cliente sabe agradecer esas cosas y vuelve. Usar el uso de Pareto, el 20-80. Dice que el 20% de los clientes generan el 80% de las utilidades. Escuchar al cliente, las costumbres, hábitos, cultura en general. A veces toca volverse psicólogo con los clientes. Aprender a ceder. Quien no lo hace no es negociador. Paciencia. Hoy significa sumar inteligencia emocional. La paciencia es muy importante cuando se está ofertando un servicio o se está vendiendo un producto. Ser transparente con los sentimientos en la negociación. Analizar los resultados de la negociación y de la atención al cliente. Siga, aunque vaya mal, pues en cualquier momento viene la recompensa. Hacer que cada explicación sea un cierre de ventas. Tener un buen manejo de objeciones. Tenga que presente que por más bueno que sea un servicio, siempre podemos mejorar. El cliente, desde luego, está primero y el servicio es primero antes que el producto. Aquí mejorando el servicio al cliente de la organización, que querer situar al cliente como el centro de tu negocio suena fácil, pero es mucho más complicado de lo que parece. Aquí hay 6 tips. Dice que demuestra que el cliente es importante, demostrarle a toda la compañía sin excepciones que el cliente es la razón de ser. Establecer procesos rápidos y amigables de atención al cliente. Contrata profesionales para que se preocupen del cliente. No cualquiera tiene esa capacidad de atender clientes. De apoyar a tus empleados, empowerment, el empoderamiento. Para tomar decisiones rápidas en beneficio del cliente, utiliza las nuevas tecnologías, como ya veíamos en el anterior paso. Mide y vuelve a medir. Ayuda a darle cuenta de la importancia de los usuarios y del enorme impacto que tiene en la organización. Aquí están las conclusiones. Dice que después de analizar la actividad nos damos cuenta de la importancia de la atención al cliente en las organizaciones, sobre todo en esta época donde hay tanta competencia. La apertura de mercado se disparó y los clientes tienen que buscar la mejor opción. Es por esto que las compañías deben incrementar sus políticas de atención y servicio al cliente. Ya se había dado hace años anteriores con la reingeniería y los servicios con calidad total. Creo que muchas empresas y organizaciones están replanteando estas opciones para atraer la mayor cantidad de clientes. Muchas gracias, profesor, que esté muy bien.